Hola a todos, bienvenidos a un video más de este canal Arana Immigration Canada. Estoy con la consultora Judith Arana. Este video lo grabamos en una secuencia de diferentes temas. Ya anteriormente subimos el tema principal que fue sobre el patrocinio de pareja. Después hablamos un poco sobre los permisos de trabajo a través de una LMIA. Y en esta continuación de este video vamos a hablar sobre la residencia permanente, porque hay muchas preguntas, muchas dudas que surgen. ¿Cómo se obtiene la residencia? ¿Qué pasa si no tengo estatus en Canadá? ¿Cuánto tiempo tarda? Etcétera. Entonces, va a ser un tema muy general, pero para eso está aquí la consultora, para aclarar muchas de las dudas que nos llegan frecuentemente a través de redes sociales y de correos electrónicos o que le hacen a la consultora a través de las consultas. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Takumi y trabajo con la consultora Judith Arana en Arana Immigration. Judith, para los que no te conocen, si quieres presentarte y platicarles un poquito de ti. Claro que sí, mi nombre es Judith Arana, soy consultora de migración regulada en Canadá. Pertenezco al Colegio de Consultores, que por sus siglos en inglés es CICC. Y bueno, ya llevo varios años en la industria. Resido en Vancouver, BC, originalmente de Costa Rica. Entonces, sí, hoy estamos aquí para hablar un poco sobre la residencia permanente. Judith, la residencia permanente es algo que obviamente las personas que llegan a Canadá, hay gente que llega solamente quiere visitar, hay gente que viene a tomar un curso de inglés de unas semanas o de 5 meses y se regresan a su país, hay otros que vienen por obtener un cierto grado de educación, pero se regresan a su país, pero también una gran mayoría viene con el deseo de emigrar permanentemente y de quedarse en Canadá como residentes permanentes. Entonces, muchos de los clientes con los que trabajas y con los que trabajamos, una vez que ya vienen y ya tienen un permiso de estudio, están estudiando o que ya tienen un permiso de trabajo, quieren saber qué sigue, qué pasa después y cómo pueden obtener esta residencia permanente en Canadá. Y a veces hay mucha confusión al respecto. Entonces, yo sé que hay dos tipos de vías, por así decirlo. Pues está la parte de la familia, o sea, hay muchos programas, pero a la que es la más común para aquellos que no tienen un patrocinio familiar o que no tienen otra vía de obtener la residencia permanente, está la parte de la clase económica, que es la que quiero que nos enfoquemos en esta parte o en esta sección del video. Y sé que está a nivel federal y a nivel provincial. Entonces, no sé si puedes brevemente explicarle a la audiencia cómo funciona esto, qué significa un programa de nominación provincial o una residencia a través de Express Entry, cuál es la diferencia para que tengan una mejor idea general de esto. Sí, exacto. O sea, recordemos que hay muchos programas de residencia permanente, pero hay unos, como mencionó Takumi, del patrocinio familiar, es otra clase, eso es por familia, cuando alguien está casado, unión libre con un canadiense o residente permanente. Luego, si alguien no tiene esa opción, está la clase más grande, es la económica, por decirlo así, y es la clase donde están los trabajadores que les va a tocar demostrar experiencia, educación, y esta vía es una vía que tiene como los dos caminos: federal, que es el Express Entry, y provincial. Cada provincia tiene sus propios programas que ayudan a la residencia. Ahora, ¿qué pasa? Que, bueno, hay otras categorías, pero no las vamos a tocar, que es como refugio, también razones humanitarias, ¿verdad? Pero hablando de la clase económica en sí, que es la que es más utilizada, las personas tienden a confundirse y pensar que cuando ya cumplieron un año trabajado en Canadá o cuando ya tienen una oferta laboral, ya aplico, mando un perfil y ya con eso apliqué a la residencia, y no es así. Entonces, básicamente voy a dar un ejemplo. Si alguien vino a Canadá a estudiar, estudió una maestría, se graduó de la maestría, le dieron un Postgraduate Work Permit, que es un permiso de trabajo al graduarse, la persona siguió como todo lo que había que hacer, trabajó un año en trabajo calificado, ya cumplió el año, tiene un inglés avanzado y es un perfil, digamos, que bueno, porque tiene la educación, tiene la experiencia y ya está listo para aplicar a la residencia. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona normalmente viene y aplica al Express Entry, por ejemplo, que es la vía federal. Pero cuando la persona manda el perfil,
mandar el perfil no es todavía aplicar a la residencia permanente. Es como mandar una expresión de interés. Es como decirle al gobierno, yo quiero aplicar. Y esa persona entra en como en un pool, digámoslo así, en tipo lotería, ¿verdad? Donde hay muchas personas Una aplicando tómbola, por a la así misma decirlo. vez. Una tómbola, sí, una tómbola. Y imagínense los miles de estudiantes, siguiendo el ejemplo del estudiante que viene, estudia, que trabaja y luego aplica. Hay un montón, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el entrar al pool, entrar a esa tómbola, no es garantía que los vayan a llamar, no es aplicar a la residencia todavía. Entonces, la persona, mientras está en esa tómbola, tiene que asegurarse de mantener un estatus legal en el país, de que su permiso de trabajo siga legal, y si se le va a vencer, tiene que buscar la manera de extenderlo. Ahora, ¿qué es el siguiente paso? Si ese perfil es elegible, es decir, si le llega la invitación, se le llama invitation to apply, invitación a aplicar, quiere decir que ese perfil fue elegido entre todos esa tómbola, su puntaje salió elegible y a partir de ese momento, cuando le llega la invitación, es ahí donde empieza la aplicación a la residencia permanente. Ahora, algo que quiero enfatizar es que igual cuando les llega la invitación, no significa que ya con eso yo estoy legal en Canadá y puedo seguir en Canadá. No, es un proceso paralelo. Es decir, eso es para aplicar la residencia permanente, pero la persona tiene que mantener su estatus legal dentro de Canadá. Entonces, como dije antes, si tiene permiso de trabajo, tiene que asegurarse de mantenerlo vigente. Judith, entonces nada más para retroceder un poco, si vamos a suponer alguien ya está en Canadá y quiere ver cuáles son sus opciones para la residencia permanente, ¿qué es lo que recomiendas? Porque a veces muchas personas nos contactan a nosotros, a la consultoría, nos dicen, si quiero aplicar a la residencia, ¿cuánto cobran? ¿No? Y lo que tal vez es un poquito complicado explicar es que no se sabe a qué califique la persona, porque hay diferentes programas, como ya lo mencionabas. Entonces, ¿desde dónde debe de partir la persona que está estudiando en ese momento, está trabajando en Canadá y que quiere saber, o que tal vez está en su país de origen y quiere ver cómo puede lograr venir a Canadá? ¿Qué debe hacer de manera inicial para saber cuál es la mejor vía para ellos? Creo que el punto de partida sería el idioma. Primero hacer un examen de inglés o francés, dependiendo de donde de verdad quieran ir. Y dependiendo, o sea, si la persona cumple con cierto nivel de inglés, ahora hablando de los que están adentro de Canadá, si esa persona ya tiene un año trabajado acá o ya tiene 2 años trabajado, o puede demostrar experiencia de su país, entonces ya la experiencia está. Lo que le tocaría es demostrar ese idioma, porque recordemos que aunque una persona tenga educación, una maestría, un bachelor degree y experiencia, pero si no pasa el examen de inglés, no puede aplicar a los programas de residencia. Entonces, y hay programas que requieren diferentes tipos de requisitos en el idioma. Entonces, creo que cuando alguien, digamos, conmigo a veces llegan dos tipos de personas a las consultorías, las que ya revisaron, leyeron y tienen una idea de por dónde van, pero quieren cerciorarse. A esas personas yo les digo, hagan el examen de inglés primero, asegúrense de que si están trabajando en Canadá, que la empresa los vaya a apoyar en el proceso y luego hagan la cita para ver a qué programas podrían aplicar, porque ya tenemos los resultados del inglés. Yo le voy a poder decir, con ese inglés, usted puede aplicar a este o XY programa. Ahora, si alguien no sabe por dónde empezar, para nada, ¿verdad? Entonces mejor igual haga la consulta y revisamos el perfil de la persona para ver qué estrategias se pueden hacer. De nuevo, el examen de inglés o francés es clave. Si la persona tiene cero o nada de idioma, lamentablemente no estaría lista para aplicar a una residencia permanente bajo la clase económica. Perfecto. Entonces, para las personas que nos están viendo, si quieren obtener la residencia permanente o esa es su meta final, por así decirlo, en este momento, dos opciones. Uno, o investigar a qué programa potencialmente puedan calificar, si lo quieren hacer por su cuenta, o si no, es mejor hacer una consulta inicial para que tú los puedas ayudar y guiar a definir
basado en el perfil de la persona, cuál sería el programa migratorio por el cual potencialmente podrían ser elegibles para aplicar. Y como mencionaste en un inicio, es aplicar o crear un perfil, pero no garantiza obtener la residencia. Correcto. Entonces, todos los programas migratorios a través de la clase económica, según lo que tengo entendido, es que son a base de puntaje y cada factor les va a dar o les va a asignar a la persona que está creando su perfil un puntaje. Es decir, la edad, por ejemplo, en la parte de Express Entry va a reflejar un puntaje. El idioma que mencionabas, Judith, francés o inglés o ambos, les va a arrojar un puntaje dependiendo de su nivel de dominio del idioma, el nivel de educación. Es decir, entonces son varios factores que pueden tomarse en cuenta. Y Judith, tal vez si les puedes explicar a las personas, cuando crean un perfil, van a tener un puntaje, ya sea a través de Express Entry o a través de una nominación provincial, dependiendo del programa. Tal vez hay ciertas provincias que sus programas se manejan de distinta manera, pero hablando, vamos a decir, estamos en la provincia de British Columbia, hablando de las nominaciones provinciales en esta provincia, también arroja un puntaje. Y en base al puntaje es que la provincia nomina a la persona o Express Entry invita a la persona a que aplique a la residencia. Entonces, ¿hay alguna forma de saber si, por ejemplo, yo creo mi perfil con Express Entry y obtengo cierto puntaje, cuándo voy a poder convertirme en residente permanente o cómo funciona esto para que la gente lo tenga un poquito más claro? Sí, es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que, como dijimos antes, esto es una tómbola o es una ronda, es como un tipo lotería, ronda de invitaciones. Es decir, los puntajes suben y bajan dependiendo de quiénes estén dentro de ese pool, dentro de esa tómbola. Entonces hay que investigar y basarse en los últimos sorteos o en las últimas rondas de invitaciones para tener una idea de los puntos. Entonces, vamos a dar un ejemplo. En este momento, los puntos, las personas que están siendo invitadas a aplicar a la residencia en el Express Entry están por arriba de 500 puntos, o sea, 530 y algo, 500. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si alguien viene y hace un perfil hoy y se saca 300 puntos, las posibilidades son bajas para que lo llamen, porque están llamando a gente de 500 puntos para arriba. Ahora, si una persona lo hace hoy y se saca 530, tiene posibilidades. Nada se puede garantizar, porque recordemos que pueden subir o bajar, pero tiene posibilidad basado en los últimos estimados. Es como ver las estadísticas, algo así. Igual la provincia, hablando de BC, es igual, la provincia, hay muchas categorías y cada categoría tiene su puntaje y entonces habría que ver los estimados de las últimas puntajes, pero la mayoría en este momento, si alguien saca arriba de 100 puntos en la provincia de BC o 90 puntos para arriba, habrían posibilidades. Si alguien saca 70 puntos, las posibilidades están muy bajas. Entonces hay que jugar con eso, con las estadísticas y con las probabilidades, ¿verdad? De que a la persona lo llamen. Si los puntos están muy bajos, pues hay que ver la estrategia de cómo subirlos. Ok, entonces para que le quede más claro a la audiencia, si yo creo mi perfil en Express Entry, y eso es como un ejemplo, y mi perfil entra dentro de Canadian Experience Class, por así decirlo, y yo obtengo un puntaje de 520, por así decirlo. Voy a checar las rondas de invitaciones, es decir, los perfiles de las personas que han sido invitadas a aplicar a la residencia permanente anteriormente, y si el puntaje es similar o cerca del mío, entonces quiere decir que tengo mejores posibilidades de que me llegue a mí también una invitación en la siguiente ronda, dependiendo del puntaje si sube o baja. Pero también las personas que creen su perfil, pues uno nunca sabe, pueden bajar mucho el puntaje o puede subir mucho. Eso va a depender, como decías tú, Judith, de los perfiles que hayan en ese momento. Y a veces se nos olvida que a todas las personas que tal vez de Latinoamérica que crean sus perfiles, pues también están, entre comillas, compitiendo con personas de Australia, de Irlanda, de Reino Unido.
en donde el inglés es su primera lengua, o con personas, por ejemplo, de Bélgica, de Francia, donde el francés es su primer lengua, y obviamente pues esos perfiles pueden tener, entre comillas, una ventaja por el dominio más alto del nivel de inglés. Entonces, ¿cuáles son los factores que tú dirías que pueden hacer una ayuda a las personas que tal vez tienen un puntaje bajo? Por ejemplo, se me ocurre el idioma, que es como que lo más que uno puede controlar, por así decirlo, porque uno se puede preparar. No sé si coincides en eso, o si hay algo más que creas que pueda ayudar a las personas que tal vez, bueno, yo hice mi perfil, apenas salí con 400 puntos, ¿qué más puedo hacer para mejorarlo? Hablando de Express Entry para Sí, hablando de Express Entry, para usarlo de ejemplo, es correcto. El idioma es uno de los factores que más puede alterar, porque no es lo mismo sacarse un 6 en los exámenes 6 que sacarse un 8 9 10 11 que hablando de CELPIC, digamos, CELPIC llega hasta el 12. Entonces, si alguien saca 11, 12, esa persona le dan extra puntos, bonos, por decirlo así. Entonces, el idioma es una de las maneras de subir los puntos más radical. También si alguien tiene francés, o sea, si tiene los dos, francés e inglés, le ayuda mucho con su perfil. Y además la educación, o sea, si alguien tiene una licenciatura de su país de origen, una maestría y lo convalida, hace el proceso de validación de estudios que se le llama ECA por siglas en inglés, Educational Credential Assessment, que lo hacen instituciones como WES, BCIT. Entonces, este tipo de convalidación le permite dar mucho más puntos también. Experiencia, si tienen experiencia en su país que puedan comprobar, entre más experiencia, eso también ayuda, ¿verdad? Y si tienen pareja, que la pareja también haga el examen de inglés, que la pareja también valide los estudios para que compense cuando son un perfil por pareja, tienden a bajar los puntos. Entonces, si la pareja lo hace, eso le ayuda a subirlos. Entonces, Judy, basado en lo que mencionas, también un factor importante para aquellas personas que tal vez están considerando utilizar los estudios como un camino potencial a la residencia, que sabemos que venir a estudiar no garantiza la residencia, pero es una forma en que se puede potencialmente llegar a eso. Cuando estén eligiendo el programa de estudios que van a venir a hacer, si tú me mencionas que entre mayor educación hay un mejor perfil o un mejor puntaje, entonces es importante tal vez que las personas que vienen a estudiar vengan a estudiar un nivel de educación más alto del que ya tienen. Si, por ejemplo, ya tienen concluido un diplomado técnico en su país de origen, pues tal vez una licenciatura les puede beneficiar más. Si ya tienen una licenciatura, tal vez una maestría podría ser más beneficioso para ellos. No sé si tienes alguna otra opinión al respecto también. No, es correcto, estoy de acuerdo. Y obviamente la edad para Express Entry es un factor, entonces entre más joven hagan el perfil, también ayuda, ¿verdad? Para la provincia, no tanto. Si ya los años no los podemos quitar, Eso no lo podemos controlar, pero lamentablemente. podemos mejorar el idioma y podemos mejorar la educación. Sí. Entonces, nada más para resumir nuevamente esta parte de la residencia permanente. Algo muy importante que mencionaste, que creo que es una de las mayores confusiones que existen, es que no es solamente aplicar a la residencia, sino es que hay que encontrar cuál es el programa o la vía para la cual son elegibles, crear el perfil, ya sea a nivel federal, provincial o ambos, porque se puede, si son elegibles para la parte federal y la parte provincial, ambos. Una vez que la provincia los nomina o que el gobierno federal los invita a aplicar, es cuando ya se aplica realmente a la residencia. Es decir, que en base a lo que tú mencionas, Judith, yo puedo potencialmente hacer mi perfil y si saco 300 puntos y en este momento estoy checando que los puntajes están arriba de 500, pues puede ser que en todo el año no me llamen nunca o no me inviten nunca a aplicar a la residencia. Entonces, esto lo enlazo también al siguiente punto importante que es bastante confuso para muchas personas, que el crear un perfil e incluso aplicar a la residencia permanente no me da un estatus en Canadá, es decir, no me permite estar
en Canadá, a menos que tenga yo un estatus legal como visitante, como estudiante o como trabajador, ¿correcto? Correcto. Entonces, ¿cuál es tu recomendación general, muy brevemente, Judith, para las personas que están ya trabajando en Canadá, ya hablando específicamente para todos aquellos que ya están estudiando o trabajando en Canadá y que su meta sea obtener la residencia permanente? La principal recomendación es investigar, porque de nuevo cada caso es distinto, hay programas para diferentes tipos de carreras, diferentes NOCs, se están abriendo industrias que son prioridades, entonces investigar, mejorar el idioma, inglés, francés, y trabajar legal en el país, o sea, seguir, nunca se queden sin estatus, ¿verdad? Pero sí investigar y estudiar mucho el idioma. Perfecto, y también agregaría que conocer las categorías, porque hay ciertas, lo que mencionas Judith, de que hay ciertas categorías que tienen prioridad, y a veces si tal vez vemos un puntaje muy alto de Canadian Experience Class que están arriba de los 500, pero por ejemplo si alguien ya tiene un poquito de un francés intermedio y pueden prepararse un poco más para salir en un mejor nivel de francés, está la categoría de francófona, en donde los puntajes están considerablemente más bajos. Si alguien está en alguna de las categorías de trades, por ejemplo, también los puntajes están un poco más bajos. Entonces, hay que buscar la estrategia, la forma, dependiendo también de las opciones que hay para residencia permanente por Express Entry o por la parte provincial. Entonces, muchas gracias, Judith, nuevamente por compartir esta información. Gracias a las personas que ven nuestros videos. Por favor, denle like a este video, dejen algún comentario. Todas estas interacciones nos ayudan, de hecho, a llegar a más personas que tal vez estén interesadas en conocer o aprender un poquito más sobre sus procesos migratorios. Y no olviden darle suscribir para que estén informados de cuando subamos un nuevo video. Gracias, Judith. Gracias a todos, gracias por escuchar. Espero que les haya servido de ayuda o de guía y que estén muy bien. Pura vida.